Buenas tardes, les saluda la doctora Rocío Guzmán del Servicio de Odontología del Policlínico Gestión Médica. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy común por el cual los pacientes acuden a la consulta. La higiene oral es una de las actividades diarias más importantes que realizamos debido a que con esta podemos tener un tratamiento odontológico exitoso. La encía es una de las estructuras anatómicas más importantes de la cavidad oral. Esta va a cubrir los dientes, sobre todo la parte inferior, que vienen a ser las raíces. Una de las enfermedades más comunes que encontramos a nivel de las encías es la gingivitis, tema del que vamos a hablar el día de hoy. La gingivitis se define como la inflamación de las encías. Esta enfermedad es causada por varios factores. Uno de los más importantes es la placa bacteriana. Esta placa bacteriana es una película que va adherida a la superficie de los dientes y que está compuesta por microorganismos, por restos alimenticios, y entre los microorganismos patógenos más importantes tenemos virus, hongos, protozoarios y bacterias. ¿Cuáles son las causas que provocan esta enfermedad? Preguntan todos los pacientes cada vez que vienen a la consulta. Ya habíamos mencionado que la placa bacteriana era la principal, pero también encontramos a los pacientes sistémicamente comprometidos. Por ejemplo, los pacientes con diabetes no controladas. También tenemos a los pacientes con síndromes o que presentan infecciones. Estos se van a ver afectados también por la enfermedad de la gingivitis. Encontramos también a los pacientes con alteraciones sanguíneas, déficit plaquetario, déficit de vitamina K o la púrpura trombocitopenia. Tenemos también la gingivitis asociada al consumo de medicamentos. Entre estos tenemos a la fenitoína, al bismuto, a los antihipertensivos y en algunos casos anticonceptivos. Otra causa es el apiñamiento dental, una causa común. Puede ser pacientes con aparatos protésicos mal adaptados, aparatos ortodónticos mal adaptados, prótesis fijas como puentes, coronas en mal estado. Estas van a generar una inflamación de las encías, a continuación el sangrado, y por eso es que los pacientes acuden a la consulta. Si vamos a clasificar a la gingivitis, tenemos varios tipos de clasificación, por ejemplo, en aguda y crónica. En la aguda vamos a tener una evolución rápida, si es que va de la mano con una buena fisioterapia oral y la colaboración del paciente. En la crónica la vamos a observar más que todo en pacientes con enfermedades sistémicas, pero que se pueden mantener a medida que inician su tratamiento. Luego también vamos a encontrar de acuerdo a su ubicación, si es localizada, cuando lo encontramos a nivel del 30% de los dientes, y si es generalizada, mayor al 30%. Con respecto a las características de la gingivitis, ¿qué vamos a encontrar cuando llega un paciente a la consulta? Lo principal es hacer una comparación entre una encía sana y una encía con gingivitis. En la encía sana vamos a encontrar un color rosado, con un puntillado, una textura firme, un buen contorneado, y no vamos a encontrar sangrado, ni provocado ni espontáneo. Todo lo contrario con la gingivitis. Encontraremos encías inflamadas, rojas, eritematosas. Encontramos un sangrado provocado, encontramos también en algunos casos un sangrado espontáneo, un contorneado irregular. A veces las encías están bulbosas y sobre todo muy sensibles, razón por la cual los pacientes llegan a la consulta. ¿Cuáles podrían ser las complicaciones de la gingivitis? Entre las enfermedades periodontales tenemos a la gingivitis y a la periodontitis. ¿Qué es la periodontitis? Esta enfermedad va a atacar a los tejidos de soporte del diente. ¿Cuáles son? El hueso, el ligamento periodontal y el cemento. En la gingivitis vamos a encontrar inflamación de las encías, sangrado y acúmulo de placa bacteriana. Cuando esta gingivitis se convierte crónica y no es tratada a tiempo, entonces podemos pasar a una periodontitis. En la gingivitis vamos a encontrar sangrado, inflamación de las encías,
muchas veces halitosis, que es el mal aliento. Sin embargo, en la periodontitis, como afecta a los tejidos de soporte, vamos a encontrar movilidad dentaria, retracción gingival. También podemos encontrar reabsorción ósea. Muchos pacientes preguntan ¿cuál es la consecuencia de la gingivitis? No necesariamente es una periodontitis. La gingivitis la podemos tratar a medida que vienen a la consulta, con sus limpiezas, con su fisioterapia oral. En la periodontitis se convierte algo más crónico y esta la vamos a encontrar en pacientes, sobre todo adultos mayores. Le repito, no necesariamente se convierte en una periodontitis, pero sí es una consecuencia de esta enfermedad. ¿Por qué el paciente debe venir a la consulta o cuándo debería venir a la consulta? Cuando empieza a observar en sus encías un cambio de coloración o empieza a observar que al cepillado sangran, es necesario que los pacientes acudan porque están presentando ya una enfermedad gingival. Esta puede ser tratada en consulta a la par con una buena técnica de cepillado en casa, sobre todo para que el paciente tenga conocimiento de lo que está padeciendo en ese momento. ¿Cuándo los pacientes deberían acudir a la consulta? ¿O cuándo sospechar si es que presentan gingivitis? Cuando observan que al cepillado hay un ligero sangrado, o cuando observan sus encías de color rojo, o cuando empiezan a tener mal aliento. Es necesario que acudan a la consulta porque junto con el profesional podemos encontrar una solución al problema. ¿Cuál es el tratamiento para la gingivitis? Tenemos primero que hacer una limpieza que consiste en un destartaje, que viene a ser la eliminación del sarro, que puede ser la placa dura y la placa blanda, junto con un ultrasonido y un curetaje. Luego tenemos la profilaxis, que junto con unas escobillas y una pasta especial hacemos el pulido de los dientes. Adicional a esto tenemos la fisioterapia oral. Vamos a instruir al paciente para que aprenda una buena técnica de cepillado. Luego de la técnica aprenderá el correcto uso del hilo dental y lo complementará con el colutorio oral. ¿En qué pacientes encontramos esta enfermedad de la gingivitis? Tenemos a los pacientes de etapa escolar. Ellos es por una ingesta de loncheras no controladas, también porque la mala instrucción de los padres para el momento de cepillarse los dientes. En los pacientes jóvenes y adultos, por un tema de estudios universitarios, por un tema de estudio laboral, no cuentan con el tiempo suficiente y no le dan la verdadera importancia al cepillado. Y en el caso de los pacientes adultos mayores, por los problemas sistémicos o las enfermedades adicionales junto con los medicamentos. Bien, tenemos un paciente a quien le vamos a hacer una revisión general para observar si presenta el problema de gingivitis y a quien le enseñaremos la técnica de cepillado. Como habíamos dicho, en la gingivitis vamos a observar inflamación, vamos a observar sangrado, podemos observar que no tiene las encías contorneadas y sensibilidad de su diente. Vamos a hacer una revisión general para observar si presenta el problema de gingivitis y aquí le enseñaremos la técnica de cepillado. Bien, en este paciente podemos observar el acúmulo de placa bacteriana, observamos también inflamación de las encías, sobre todo en el sector anterior inferior y en el sector posterior. Abra, por favor. ¿Qué observamos? Un color distinto, un color rojo, bulboso. Y bueno, en este momento no hay un sangrado espontáneo ni sangrado provocado, pero hay una irregularidad. Bien, a él le vamos a enseñar la técnica de cepillado y el uso del hilo dental. Lo ideal es que, a ver un poquito, se cepille de arriba hacia abajo para los dientes de arriba, desde la encía hacia abajo. Y no solamente adelante, sino todo el contorno. De arriba hacia abajo. Igual por el otro lado, haciendo este gire en la muñeca. ¿Sí? Abra, por favor. No solamente por fuera, sino por dentro también. La parte de adelante y la parte posterior. Lo mismo con el lado con la parte de abajo. Es de abajo para arriba. La parte posterior también, hasta el último dientecito que encontramos.
de esta forma, por lo menos unas 10 veces por cada lado, hasta un poquito más. Abra, igual por dentro. Y en esta zona de aquí. Enfatizar bastante en esta zona porque se acumula bastante placa bacteriana. La parte posterior hasta el último dientecito que encuentres. Muy bien. Excelente. Ahora por dentro. Ajá. Y al terminar de cepillar todas las superficies de los dientes, abre, cepillamos las caras oclusales. Arriba, abajo, todas las caras oclusales. ¿Sí? La lengua siempre la vamos a ver blanca, la vamos a observar con un color, con restos de alimentos. Entonces, la lengua la limpiamos igual, hacia afuera, como barriéndola hasta que se ponga de un color rosado. ¿Sí? Abre, por favor. Luego de esto, vamos a enseñarle a usar el hilo dental. Listo. Y empezamos a pasar. Damos 2 vueltitas y hacemos este paso. Abra, por favor. Ahí está. Entonces, empezamos a lustrar los cuellos del diente. De esta forma. ¿Sí? Y este procedimiento se repite entre todos los dientes. Ahí. Aquí va a observar un pequeño sangrado. Es porque presenta una gingivitis localizada. Igual entre los dientes posteriores. Por ejemplo aquí. Abra. Ilustramos los cuellos del diente. Luego de haber usado el hilo dental, vamos a proceder a usar el colutorio. Enjuáguese, por favor. Sí. En casa tiene que ser un minuto. Luego de haber observado un caso de gingivitis, de haber aprendido de qué se trata, cuáles son las causas, cuál es el tratamiento, solamente para que quede claro, acuérdense siempre visitar a su dentista. Él se encargará de hacer una respectiva limpieza y hacer un buen diagnóstico. Luego su técnica de cepillado, el uso del hilo dental y el uso de enjuagatorios. También tenemos que tener en cuenta que no solamente debemos visitar al dentista cada vez que tengamos una molestia, sino cada 6 meses. En algunos casos será cada 4 meses, dependiendo la patología que presenten. En el servicio de odontología encontramos diversas especialidades, como son rehabilitación oral, estética, cirugía, periodoncia, operatoria, entre otras. Es importante visitar al odontólogo porque así él llegará a un buen diagnóstico y podrá establecer un buen plan de tratamiento. Como les repito, no solo es bueno visitarlo cuando tengamos una molestia, sino siempre tener un control para así encontrar una armonía entre nuestra cavidad oral y los demás sistemas de nuestro organismo. A la consulta llegan casos de niños que vienen juntos con sus padres preocupados porque presentan una inflamación, ellos teniendo desde 3 años para arriba. Presentan una inflamación, presentan sangrado, acúmulo de placa. Hay casos en los que la inflamación de las encías de los niños se debe porque hay una erupción dentaria. Quiere decir que los dientes deciduos están cambiando por los dientes permanentes que están en camino. No es para alarmarse, es simplemente parte del proceso, pero siempre es bueno controlarlo con un profesional para evaluar cómo va la erupción. De repente se requiere de alguna radiografía o de repente alguna piecita retenida. Simplemente es cuestión de que el profesional lo evalúe. Muchos preguntan cuántas veces nos debemos de cepillar al día. Algunos piensan que 2, algunos solamente se cepillan 1 y algunos 3, otros 4. Es importante cepillarse 3 veces al día. ¿Por qué? En las mañanas, al levantarse, luego de haber dormido unas 8 horas o 6 horas aproximadamente, la cavidad oral se encuentra estática, no hay movimiento. Entonces se empieza a acumular placa bacteriana y los microorganismos empiezan a trabajar. En las tardes, después del almuerzo es importante porque la placa bacteriana se empieza a acumular desde los 20 minutos. A los 20 minutos que ingerimos un alimento ya empieza a formarse el biofilm o placa bacteriana. Y en las noches, después de cada comida, también es importante cepillarse por la misma razón. Sobre todo
al momento de irnos a dormir, por la misma razón que nos cepillamos en la mañana, porque la cavidad se quedará estática y los microorganismos aprovecharán para hacer su trabajo. También preguntan qué cepillo usar, qué crema dental usar, qué tipo de hilo utilizar. Siempre he recomendado un cepillo de cerdas medias, cualquier marca es la correcta, un cepillo en donde las cerdas tengan un grosor ideal para poder eliminar la placa bacteriana de los dientes, ni tan suaves ni tan duros. Y con respecto a las cremas dentales, todas las cremas dentales vienen con flúor, todas las cremas dentales vienen con la finalidad de pulir. Lo ideal es la dosis que tú utilices. Utilizar del tamaño de un arroz a un poquito más es suficiente. Y el hilo dental, cualquier hilo dental con cera que no te lastime. Acuérdate que lo más importante de estos 3 elementos es la forma en cómo los utilices. En el siguiente bloque explicaremos algunas imágenes sobre la progresión de la enfermedad gingival. A continuación les mostraré unas imágenes para explicar la progresión de la enfermedad gingival. En la imagen número 1 vamos a observar una encía sana, una cavidad oral con sus encías sanas. Van a observar un color rosado coral, un buen puntillado, un buen contorneado, no va a haber sangrado y aparentemente en buen estado. En la segunda imagen ya presentamos una gingivitis. Observamos inflamación, vemos que las encías están bulbosas, que el contorneado es irregular y que si hacemos una pulsación o un punto en alguna de las encías empezará a sangrar. Vamos a ver que tiene una textura blanda y acúmulo de placa bacteriana. Placa blanda por el momento. En la imagen número 3 observamos una periodontitis. En esta imagen vamos a observar placa dura o cálculo dentario a nivel de los cuellos del diente. Vamos a observar encía mucho más bulbosa, más roja y que está perdiendo su inserción. Encía retraída. Observamos también que se están exponiendo los cuellos dentarios. Eso es parte de la periodontitis. Y en la imagen número 4 vamos a observar una periodontitis avanzada. Ya observamos que los dientes han perdido bastante de ligamento, bastante tejido óseo, porque se observan los cuellos y parte de las raíces. Se observa también placa bacteriana alrededor de todos los dientes, las encías definitivamente sin estabilidad, sin posición. También se observa, es muy probable que en esta imagen o en este paciente haya ya movilidad dentaria. Y observamos también un ligero sangrado. En la siguiente imagen observamos una gingivitis por acúmulo de placa bacteriana. Observamos que se da por el apiñamiento dental, quiere decir el mal alineamiento de los dientes. En esta gingivitis vamos a observar las encías completamente rojas, con una textura blanda, con un sangrado, acúmulo de placa blanda y placa dura. En esta otra imagen, muy parecida a la anterior, observamos acúmulo de placa bacteriana a nivel de los cuellos del diente, la inflamación, encías rojas, bulbosas, pero observamos algo más, pigmentaciones en las superficies dentarias. Muchas veces se dan por la ingesta de tabaco o producto de la placa bacteriana acumulada. En esta imagen, aunque parezca increíble, podemos observar que toda esa placa que se encuentra dentro de los dientes de color amarillo y marrón es placa dura, llamado cálculo dentario. Tiene solución porque con un buen raspaje y un alisado radicular podemos retirarla, pero lo ideal sería no llegar a ese extremo. Para eso podemos controlarlo con una buena técnica de cepillado, acordándonos que no solamente es importante cepillar las superficies por fuera y por delante, sino por dentro y la zona posterior. Esta imagen, un gráfico en dibujo, nos explica de una forma muy clara cómo es la forma en que podemos perder los dientes por la enfermedad periodontal. En la primera encontramos un diente sano, un diente libre de gingivitis, de periodontitis.
En la segunda imagen empezamos con una zona roja, una zona que ya está empezando a formar gingivitis por el sangrado, por la inflamación. Como este dientecito no fue tratado, pasará a una periodontitis. En esta periodontitis ya está habiendo pérdida de inserción, se observa una zona roja más oscura todavía y empezará a presentar movilidad dentaria. Y la última, debido a la movilidad dentaria, presentará la pérdida del mismo dientecito por no haberla tratado. En esta imagen vamos a observar primero una encía en buen estado, una cavidad aparentemente en buen estado general. Sin embargo, en la otra imagen vamos a observar una periodontitis avanzada, en donde encontramos restos de placa dura, sobre todo a nivel de los cuellos y raíces de los dientes. Si nosotros a este paciente le retiramos la placa bacteriana, vamos a observar movilidad grado 3, que consiste en el movimiento del diente no solamente de delante hacia atrás, sino de derecha a izquierda. Estos dientecitos han perdido su inserción y definitivamente no ha sido tratado. No solamente tiene las encías inflamadas y el sangrado, sino que presenta retracción gingival y acúmulo de placa dura a nivel de raíces. Bien amigos, llegamos al final del programa. El día de hoy hemos aprendido acerca de la gingivitis y parte de la periodontitis como complicación. No se olviden las recomendaciones, que es el cepillado dental, importante 3 veces al día, y visitar a su odontólogo de 3 meses, cada 4 meses o cada 6 meses, dependiendo su caso. Mi nombre es la doctora Rocío Guzmán, me encuentro en el área de odontología del Policlínico Gestión Médica. Los esperamos en la avenida Húsares de Junín, 569 Jesús María. El teléfono es 261-9394. Ya nos estamos viendo en otra oportunidad para conversar de otros casos y aclarar sus dudas.